Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.team y descubre por qué en español EdTeam explica mejor. El viernes 29 de marzo, mientras realizaba tareas de rutina, un ingeniero de Microsoft descubrió, con una mezcla de suerte y buen olfato, uno de los ciberataques más sofisticados de la historia. Directo al corazón de Linux. Un ataque que literalmente ponía el mundo entero en peligro. Y no estoy exagerando, porque de haberse completado, los atacantes habrían tenido acceso a infraestructuras de bancos, de gobiernos, de los mayores proveedores de cloud computing o de las empresas más poderosas del mundo, porque habrían tenido el control de Linux. Y Linux es el sistema operativo más usado del mundo. Sí, ya te vimos. Ya sé que Linux es un kernel y no un sistema operativo. Pero lo más sorprendente de esta historia no es el daño que hubiera causado el ataque, sino que fue planificado y elaborado minuciosamente durante años sin que nadie lo note, y aparentemente financiado por un gobierno. ¿Qué gobierno podría ser? Esta historia lo tiene todo. Un plan macabro de 3 años para dominar el mundo, una persona que por casualidad descubre una conspiración mundial y la detiene, un programador acosado psicológicamente para que entregue los accesos a su proyecto y una red mundial de héroes anónimos que salvan el mundo sin que nadie se entere y sin recibir reconocimiento. Es Misión Imposible versión programadores, así que quédate porque esta historia te volará la cabeza. Y si no eres programador y no entiendes mucho de tecnología, también quédate porque este video está explicado para todos, con manzanitas. Además, todos los recursos, links y fuentes de este video los tendrás en nuestra página web y el link está en la descripción. Porque estás en EdTeam y tú sabes que en español, EdTeam explica mejor. ¿Y cómo pudieron hackear Linux si es el sistema más seguro? Es cierto que Linux es probablemente el sistema más seguro que existe, y es por eso que los atacantes no apuntan al kernel, es decir, al núcleo de Linux, porque es imposible meterse ahí, sino que usan una técnica llamada ataque a la cadena de suministro, que significa atacar algún componente o librería que no es parte del núcleo, pero que es muy usado dentro del sistema y que no tiene los mismos controles de seguridad. Es más, suelen estar mantenidos por desarrolladores independientes que no reciben ni un centavo por su trabajo y lo hacen como pasatiempo. Y no exagero, porque ya hemos visto esto antes. Los 2 casos más sonados fueron el de Heartbleed en 2014 y Log4Shell en 2022, y en ambos casos se trató de vulnerabilidades en librerías específicas que le daban a los atacantes acceso al sistema. Estas librerías eran usadas por empresas millonarias, pero mantenidas por un pequeño grupo de desarrolladores sin un pago y haciéndolo todo por hobby. Y en el caso del que vamos a hablar hoy, la librería atacada fue libelcma, que es parte de XCutils. ¿Que no se dice librería, sino biblioteca? Sí, ya te vimos. XCutils es un conjunto de herramientas de compresión de archivos disponible en Linux, Mac y Windows. A diferencia de otras opciones como zip, gzip o tarbals, XC usa un formato de compresión sin pérdida, por lo que es ampliamente usado en Linux para comprimir y distribuir paquetes de software o imágenes del kernel. En otras palabras, con XC puedes tomar archivos grandes y hacerlos más pequeños sin perder información para que sea más fácil distribuirlos. Y por cierto, mantenida por una sola persona y sin actualizaciones durante 7 años. Una librería muy usada en los sistemas Linux, sin actualizaciones, por 7 años y mantenida por una sola persona en sus ratos libres, suena la receta perfecta para un ataque a la cadena de suministro. Solo faltaba ponerle el lacito de regalo. ¿Y cómo se llevó a cabo este ataque? Ya tenemos el objetivo, XCutils, un conjunto de herramientas muy utilizado en las distribuciones Linux y con un solo mantenedor. Pero, aunque sea una sola persona quien mantenga el proyecto, la cantidad de capas por las que hay que pasar para llegar al objetivo final, que es meterse dentro de una distribución Linux, hacen que sea prácticamente imposible. Entrar a la librería sería solo burlar al vigilante en la puerta mientras los jefes están dentro del edificio. Porque primero tienes que conseguir que el mantenedor te apruebe los cambios. Cambios con código malicioso que pueden ser detectados en un santiamén. Y suponiendo que lo consigas, esos cambios tienen que enviarse a los repositorios oficiales, luego ser implementados en las distribuciones de Linux en sus fases iniciales y sobrevivir hasta la fase de producción de esas distribuciones, que es cuando al fin son lanzadas a la comunidad tecnológica. Es como La Casa de Papel versión programador. Y lo lograron, con un plan magistral que duró, agárrate, más de 3 años. Y en la vida real, ¿quién te conoce, profesor? El cerebro maestro detrás de este ataque es una persona o un grupo, porque se desconoce su identidad, con el nombre Jia Tang. El programador Ivan Voens se dio el trabajo de hacer de detective y unir los pedazos para contar la historia completa de Jia Tang en su blog, historia que comienza en el 2021.
El 2 de noviembre de 2021, el usuario de GitHub GAT75 o Giatan envió un pull request al proyecto LibArchive. Lo curioso aquí es que su contribución agregaba código inseguro a la librería y fue fusionado a la rama principal sin discusión, es decir, que nadie se dio cuenta. Este cambio pasó años sin detectarse y se ha parchado solo después de descubrirse el ataque a XCutils. Lo más probable es que Giatan hizo este pull request para probar qué tan fácil o qué tan difícil era insertar código malicioso o inseguro dentro de un proyecto open source. Por cierto, pull request es un proceso muy común en el desarrollo de software y significa que un programador escribe cambios para un proyecto y luego envía esos cambios esperando que la persona a cargo los revise y los apruebe o los rechace. Si los aprueba, se dice que esos cambios han sido fusionados o que se hizo merge. Estos conceptos son fundamentales en la programación y son parte de Git, una tecnología que puedes aprender ya mismo en EDTeam. Es en 2022 cuando empieza el ataque coordinado, pues Giatan envía un parche para XC. El contenido del parche no era muy importante, pero lo que sigue después es demasiado importante. Por cierto, un parche es la forma antigua de enviar colaboraciones a un proyecto, antes de los pull requests, y consiste en enviar un archivo con los cambios generalmente por correo electrónico. Luego de enviado el parche, aparecieron dos usuarios que empezaron a presionar a Lace Collin, el mantenedor oficial del proyecto, para que apruebe el parche, diciéndole cosas como 27 de abril de 2022. No testé tu código, pero si funciona supongo que solo necesitas ajustes menores en el formato. Tus esfuerzos son buenos, se lo dice a Giatan. Pero basado en el lento calendario de lanzamientos pasarán años hasta que la comunidad obtenga esta feature. Giatan le responde, 28 de abril de 2022. Agradezco tus comentarios. La próxima versión debe salir este año. No creo que tarde tanto como tú dices. Quienes contribuyen al proyecto lo hacen como pasatiempo y no podemos esperar que le dediquen 40 horas a la semana para hacer lanzamientos rápidos y de alta calidad. Gigar contesta echando más leña al fuego. 28 de abril de 2022. Los parches se quedan años en esta lista. La versión 5.2 fue de hace 7 años, así que no hay motivo para pensar que algo vaya a cambiar pronto. Luego pasa un mes sin novedades en la lista y el 27 de mayo Gigar dice 27 de mayo de 2022. Va a ser un mes y ni cerca de fusionarse. No me sorprende. Casi un mes después, el 22 de junio, Gigar vuelve a escribir. Hola, ¿hay algún progreso en esto? Gia, veo que tienes cambios recientes. ¿Por qué no puedes encargarte de eso tú mismo? Hasta ahí llega este hilo de correos, que a mi modo de ver son perfectamente coordinados. Un usuario desconocido envía un parche a un proyecto sin mantenimiento, porque es un proyecto estable. Luego aparece otro usuario desconocido para agradecer al primero y decirle que no espere nada. Y las fechas son demasiado coordinadas. Días después, otro usuario, también desconocido, aparece en la lista de correo de XC para Java. 19 de mayo de 2022. ¿Aún se mantiene este proyecto? Hice una pregunta aquí hace una semana y no he recibido respuesta. Y cuando veo el registro de Git me doy cuenta que no ha sido actualizado en más de un año. Lace Collin, el mantenedor del proyecto, que no suele responder mensajes, responde. 19 de mayo de 2022. Sí, si alguien informa de un error, me encargo de arreglarlo. Pero el desarrollo de nuevas funciones definitivamente no es muy activo. Y agrega una carita triste. Giatan me ha ayudado con XCutils y podría tener un mayor papel en el futuro. Está claro que mis recursos son demasiado limitados y por eso tengo muchos correos sin responder. Espero poder cambiar eso a largo plazo. ¿Lo vieron? Giatan, el hacker boss de esta historia, se está ganando la confianza del mantenedor del proyecto. Días después regresa Gigar, el que envió el primer parche, y ataca directo al corazón. 7 de junio de 2022. No habrá progreso hasta que no haya un nuevo mantenedor. Dennis le está hablando al que abrió el hilo, ignorando completamente a Collin. Es mejor que te esperes a que aparezca un nuevo mantenedor o tú mismo te conviertas en mantenedor. Enviar parches aquí no tiene ningún sentido porque al mantenedor actual no le interesa mantener. Es triste ver un repositorio como este. Ouch. Y logró su objetivo porque el siguiente mensaje de Collin lo deja vulnerable y fácil de atacar. 7 de junio de 2022. No he perdido el interés, pero mi capacidad de atención ha sido bastante limitada principalmente por problemas de salud mental y otras cosas. Recientemente trabajé un poco fuera de esta lista con Giatan en XCutils y quizás tenga un papel más importante en el futuro. Ya veremos. También tengan en cuenta que se trata de un proyecto de hobby no remunerado. ¿Lo consiguieron? Derrumbaron al hombre que ahora prefiere cederle el mantenimiento del proyecto a Giatan para cuidar su salud mental. El burnout en el mundo de la programación es real y terrible,
Y si se le suma el estrés personal y de proyectos secundarios, la combinación es peligrosa. Entonces, Jia Tan vuelve a atacar y le dice: 14 de junio de 2022. Con el ritmo actual, dudo mucho que veamos un nuevo lanzamiento este año. Ignora los muchos parches que se están pudriendo en esta lista de correo. Ahora mismo te estás ahogando en tu repositorio. ¿Por qué esperar a la próxima versión para cambiar de mantenedor en vez de hacerlo ahora mismo? Y Dennis Enns le dice: 21 de junio de 2022. Lamento tus problemas de salud mental, pero es importante ser consciente de tus propios límites. Entiendo que es un proyecto de hobby, pero la comunidad quiere más. ¿Por qué no pasas el mantenimiento a otra persona? Y el siguiente mensaje de Colin demuestra que se logró el objetivo. 21 de junio de 2022. Encontrar otro mantenedor es algo que ha estado en mi mente mucho tiempo. Y como insinué en correos anteriores, Jia Tan puede tener un papel importante en el futuro. Ha estado ayudándome fuera de esta lista de correo y prácticamente ya es un comantenedor. Carita feliz. Y esa carita feliz al final dice mucho, porque estamos hablando de una persona estresada con problemas de salud mental que cree que por fin ha encontrado a alguien que lo ayude. Esto es demasiado. Y lo consiguieron porque 3 días después se aprobó el primer commit de Jia Tan en XeUtils y automáticamente Jigar y Dennis desaparecen del mapa. Nunca más escriben en la lista de Xe ni en ninguna otra. ¿Coincidencia? No lo creo. Por cierto, se le llama commit a los cambios que se envían a un proyecto. ¿Recuerdas que lo vimos cuando hablamos del pull request? El 7 de enero de 2023, Jia Tan fusiona su primer commit, él mismo, lo que demuestra que se había ganado la confianza suficiente para tener esos privilegios, y en marzo cambia el correo principal del proyecto del Colin al suyo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que el mantenedor del proyecto debe aprobar un pull request y fusionar los cambios? Ahora es Jia Tan quien tiene los privilegios para aprobar sus propios cambios. Con el control del proyecto, Jia Tan empieza a incrustar código malicioso. Primero, un usuario con el nombre Han Jansen envía un commit que Jia Tan aprueba y en julio se envía otro PR que supuestamente corregía un problema con el commit anterior, pero que en realidad estaban preparando el terreno para introducir el código malicioso. Y por último, a finales de febrero de este año se agregó el código con los pasos finales del ataque. Dicho código estaba lo suficientemente ofuscado para que sea muy difícil de detectar. Este código malicioso creaba una puerta trasera capaz de secuestrar conexiones remotas con SSH. El objetivo es que esta versión infectada se publique en las versiones finales de Debian y Red Hat, las 2 distribuciones de Linux más usadas a nivel empresarial. Pero justo antes de que ocurra, un ingeniero de Microsoft con 50% de talento y 50% de suerte les arruinó 3 años de planes. Un curso nuevo acaba de llegar a EDTeam. Se llama Swift desde cero y está dictado por el profesor Kevin Morales. En este curso te enseñaremos a dominar los fundamentos de Swift y aprenderás a crear aplicaciones para iOS. Comienza a estudiarlo gratis y comprueba por qué en español EDTeam explica mejor. ¿Y cómo se descubrió el ataque? Cuando ya todo estaba listo para lanzar el ataque a nivel masivo, este fue descubierto de la forma menos esperada. Para que te hagas una idea, es como si un detective con muchos años de experiencia fuera al hospital y notara que la enfermera le hace un gesto extraño al saludarlo. Un simple gesto, que para todo el mundo pasaría desapercibido, pero él, con su experiencia, huele que algo anda mal. Así que empieza a investigar y encuentra una red mundial de tráfico de órganos que opera en los principales hospitales del mundo. Y todo a partir del gesto de una enfermera. ¿Suena exagerado? Pues exactamente así fue como un ingeniero de Microsoft descubrió este ataque. Andrés Freund, ingeniero de Microsoft que trabaja en el desarrollo de Postgres y que ahora ha pasado al nivel de leyenda, estaba realizando pruebas de rutina y vio algunas cosas raras como que el inicio de sesión con SSH consumía más CPU y memoria de lo normal y que demoraba mucho tiempo. Por cierto, SSH es el protocolo que usan los programadores para conectarse a un servidor de forma remota, es decir, desde otra computadora. Es como el usuario y contraseña de tu Gmail, pero para programadores. Este protocolo se ejecuta vía texto, en la clásica terminal de fondo negro y letras verdes, y tiene varias capas de seguridad. Si quieres saber más de SSH y Linux, recuerda que puedes aprenderlo en EDTeam. Volviendo aquí, ¿cuánto más se demoraba SSH y por qué este ingeniero decía que es mucho tiempo? ¿Eran segundos? ¿Minutos? ¿Horas? No, solo 5 décimas de segundo más. No 5 segundos, 5 décimas de segundo.
¿Ahora entiendes la metáfora de la enfermera? Andrés empezó a tirar de la cuerda y llegó a la librería Level CMA, parte de XeUtils, y descubrió una puerta trasera tanto en el repositorio original como en los tarbars distribuidos, los que se incluyen en los sistemas operativos. Por cierto, una puerta trasera, o backdoor, significa que el atacante deja abierta una entrada secreta, o puerta trasera, por la cual el mismo atacante o sus cómplices pueden meterse escondidas en el futuro. Así que básicamente el backdoor es como un ladrón que se esconde en un camión de mudanza, que en este caso es XeUtils, y una vez que el camión llega a la casa, que es la computadora, sale de su escondite y empieza a dejar las puertas y ventanas sin seguro para que entren sus compinches. Esta puerta trasera se activaba al compilar XC en sistemas Linux, especialmente Debian y Red Hat, y el inicio de sesión con SSH es 0.5 segundos más lento porque el código malicioso se inyecta en el momento. Lo primero que hizo Freund cuando lo descubrió fue dudar. ¿Acabo de descubrir una puerta trasera en Linux? ¿En las 2 distribuciones más usadas del mundo? ¿A solo días de su lanzamiento oficial? ¿He descubierto una conspiración mundial? ¿Acabo de detener un ciberataque de escala mundial? Reconócelo, es difícil creértelo. Pero la evidencia estaba allí. Así que publicó sus hallazgos en la lista de correo OSS Security, uno de los foros más importantes en temas de seguridad de software open source, y también en su cuenta de Mastodon. Cuando la comunidad de desarrolladores conoció el caso, se encendieron las alertas. La cuenta de Jia Tan en GitHub fue suspendida por él mismo y desapareció del mapa. Se desactivó el repositorio de GitHub y la página oficial del proyecto, Elias Collin, que solo quería descansar un poco por su salud mental, como ya vimos, tuvo que ponerse a revertir los cambios contra reloj. Puso la página del proyecto en construcción y dejó un mensaje diciendo que para saber novedades deberían recargar la página cada 48 horas. Hasta ahora no se sabe la identidad de Jia Tan, ni si es una persona, un grupo de personas o un gobierno. Aunque según Kostyan Rao, ex jefe de seguridad de Kaspersky, por la meticulosidad, el tiempo invertido y las capacidades técnicas del ataque, puede ser un grupo respaldado por un estado como China, Rusia o Corea del Norte, pero probablemente nunca lo sepamos. Además que según los commits, gran parte del trabajo se hacía en horario laboral, o sea de 9 a 5, así que eran personas que recibían un pago por esto. Como anécdota, en 2016, Víctor Buzo, un argentino aficionado a la astronomía, estaba probando su nueva cámara en su telescopio y capturó el nacimiento de una supernova, un hallazgo nunca antes visto e increíble para toda la comunidad científica, y que tuvo mucho de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, tal como le pasó a Andrés Freund y este ataque a Linux. ¿Y qué hacía esta puerta trasera y por qué era tan peligrosa? Como ya te expliqué, una puerta trasera consiste en dejar una puerta secreta en un sistema para que los atacantes ingresen. Y Linux es el sistema operativo más usado en el mundo, así que la combinación es explosiva. Y considerando el meticuloso trabajo de 3 años que les tomó a los hackers construir esta puerta trasera, de haber tenido éxito podrían haber estado años sin ser detectados y haciendo lo que les dé la gana en servidores de cloud computing, empresas gigantes, bancos o servidores gubernamentales. Podrían hacer literalmente lo que quisieran, desde corromper sistemas, robar información, espionaje, manipular el mercado o iniciar una guerra. Y nos salvamos por un pelito. El desarrollador Thomas Rossia ha publicado esta infografía con la explicación detallada del funcionamiento de este backdoor y es impresionante. En el área superior vemos un resumen de lo que ya hablamos en este video, que se inyectó una puerta trasera en XeUtils y que fue descubierta por Andrés Freund el 29 de marzo. La siguiente sección muestra una línea temporal de las acciones de Jia Tan, que también hemos visto en este video. La siguiente sección explica que al compilarse XeUtils, se ejecuta automáticamente el script malicioso build2host.m4, que estaba escondido en el código. Este script verifica ciertas condiciones, como la arquitectura del sistema y si se está construyendo un paquete para Debian o Red Hat. Si eso se cumple, vamos al siguiente paso. Dentro del código de XeUtils había 2 archivos de prueba, los que se usan para probar la calidad del código. Son normales en estos proyectos. Estos pasaban por inofensivos, pero de una forma demasiado ingeniosa se convertían en archivos maliciosos con tan solo cambiar algunos caracteres. Así que el primer script convertía a un archivo de prueba en otro script malicioso, y este a su vez convertía al segundo archivo de prueba en otro script malicioso. Así que los hackers tenían una doble capa de seguridad o hasta triple capa de seguridad en su código para poder esconderlo y no ser descubiertos. Con este último script se creaba un objeto malicioso que se incluye en el proceso de compilación del Level CMA. Este objeto busca archivos específicos para comprobar en
qué sistema se está ejecutando. Si encuentra estos archivos, bingo, puede activarse y secuestrar conexiones SSH. La puerta trasera ha sido abierta. Lo interesante es que LibelCMA no se conecta directamente con SSH, sino que hay distribuciones de Linux que usan un parche de OpenSSH que se conecta a systemd Notify, que es una herramienta que lanza notificaciones para iniciar otros servicios cuando se inicia la conexión SSH. De esta manera se inicia libsystemd, que es una herramienta que controla a otros servicios y es quien carga a LibelCMA. El siguiente paso es que LibelCMA utiliza la función de C ifun para redireccionar las claves de autenticación de SSH y dárselas al hacker. Y esto es así porque ifun es la función que SSH utiliza para comunicarse con la herramienta que encripta las claves. La cantidad de detalle es impresionante. Si tu equipo usa las versiones 5.6.0 o 5.6.1 de LibelCMA, debes actualizar automáticamente. También puedes revisar si tu equipo está comprometido en esta página o usando el protocolo Exibot. Y algo más impresionante es que le pregunté a Cloud cómo se podría crear un backdoor a SSH utilizando LibelCMA cuando no hay una conexión directa entre ambos componentes y me dijo casi lo mismo que se hizo en este caso. Impresionante. Como les decía, Andreas Freund, el ingeniero de Microsoft que descubrió el problema y evitó un ciberataque de escala mundial, ha pasado a nivel de leyenda entre la comunidad de desarrolladores. Su prestigio ha sido tal que el mismísimo Satya Nadella, CEO de Microsoft, lo premió. ¿Y con qué lo premió? Con un tweet. Mínimo un cheque, ¿no? Son la empresa más valiosa del mundo. O sea, entiendo que el hecho de que el CEO de una empresa con miles de empleados te mencione directamente y te felicite públicamente es muy gratificante, pero se me hace poquito. Aunque también entiendo que los equipos de seguridad de Microsoft están conformados por muchas personas resolviendo problemas y mitigando ataques, muchos de ellos muy graves, y que quizás este caso no parezca tan relevante a primera vista. Pero el suceso me hace pensar en el problema de fondo. La cantidad de desarrolladores que sin reconocimiento y sin pago son los que hacen que Internet y el ecosistema de software funcione. Estos héroes anónimos no reciben un pago ni reconocimiento, y cuando ocurre un problema les toca pasar noches sin dormir, corriendo por corregir algo de lo que muchos se benefician y recibiendo tan solo palmaditas en la espalda. Mientras, como ya vimos, sufren estrés y problemas de salud mental. Por ejemplo, en 2014 se descubrió una de las más grandes vulnerabilidades de la historia, Heartbleed, un problema en OpenSSL, la librería que permite tener HTTPS en nuestros sitios web. Por cierto, si no sabes qué es HTTPS, tienes que ver ya mismo este video. Heartbleed permitía que un atacante extraiga información privada del servidor. ¿Y qué pasó? Los mantenedores del proyecto corrieron para corregirlo. Prácticamente salvaron al mundo de gratis. Ese mismo año, a partir de ese caso, se creó la CCI, o la Core Infrastructure Initiative, que buscaba recaudar dinero para financiar a los proyectos open source claves para el funcionamiento de la tecnología a nivel global. Básicamente una fundación para darle plata a quienes están manteniendo el mundo sin recibir un pago. Sonaba muy chévere, pero desapareció en 2020 y se reemplazó por la OpenSSF, Open Source Security Foundation, que se ocupa de muchas cosas y entre ellas hacia el fondo, el financiamiento. Hace 2 años se hizo famoso el caso de un desarrollador que corrompió sus propias librerías y fue baneado de GitHub por eso, pidiendo que las empresas que usen su trabajo o le paguen o que hagan un fork y que mantengan ellas mismas su fork. También en 2022 se descubrió la peor vulnerabilidad de la historia de Java, Log4Shell, que permitía a los atacantes tomar el control del sistema y que alcanzó un pico de 24.600 ataques por minuto. ¿Y qué creen? Los mantenedores de la librería Log4j eran programadores que usaban su tiempo libre para desarrollarla y que se pasaron 3 días sin dormir parchando el problema y recibiendo mensajes de odio en el camino. Es un tema muy complejo que no se puede solucionar con un video de YouTube, pero al menos este video puede servir para impulsar la toma de conciencia sobre la cantidad de héroes anónimos soportando Internet. Tal como esta imagen, toda la infraestructura digital moderna está mantenida por un tipo cualquiera en Nebraska o en Latinoamérica. Y para terminar, la otra reflexión de este caso es que demuestra nuevamente la importancia de nosotros como programadores en el mundo digital. Ni siquiera tengo que explicarte por qué la inteligencia artificial no habría podido hacer nada en esta situación. Lo que sí podría recordarte es la cantidad de vulnerabilidades que puedes dejar en tu sistema si tu estrategia es copiar y pegar de ChatGPT y repetir como loro que la programación se acabó porque tú sin saber programar
ya creaste un 3 en RAI. Por favor. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Si este video te gustó, síguenos para que la cantidad de horas y las noches sin dormir invertidas en la investigación y en crear este video hayan valido la pena. También comparte este video con todos tus conocidos para que se enteren por qué en español EDTeam explica mejor. Y recuerda que si quieres todos los recursos, links y fuentes de este video los tienes en nuestra página web. El link está en la descripción. Y visítanos en ed.team para que aprendas programación e inteligencia artificial con las mejores explicaciones en español. Recuerda que puedes ver gratis las primeras clases de cualquier curso para que descubras por ti mismo por qué en español EDTeam explica mejor. Y cuando te pregunten cómo sabes tanto sobre el hackeo a Linux, responde que lo aprendiste en EDTeam.